Sí, este análisis que nos está dando Luis es muy importante para que la gente también pueda ir hacia la historia y ver, como usted mencionó, todos los registros que hay sobre ciertas cosas y el informarse sobre realmente qué significa que Estados Unidos se involucre en la guerra y que si hay suficiente pruebas de que realmente Estados Unidos tendría que entrar en esta guerra. Ahora, si nos vamos a un posible escenario en donde Estados Unidos realmente entre directamente en este conflicto, nosotros sabemos que el reclutamiento militar en Estados Unidos ha aumentado con el presidente Trump. Si el país se viera obligado a entrar en esta guerra en uno o en varios frontes, ¿podría el gobierno reinstaurar el servicio militar obligatorio? Podría, eso requeriría un acta del Congreso, pero francamente te voy a decir, sería un error garrafal, porque ya tuvimos la experiencia de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Yo todavía, cuando yo empecé a servir, teníamos los que eran conscriptos que tenían que servir porque les llamaban a servir, y había gente como yo que éramos voluntarios. Entonces te diste cuenta que los que fueron a pelear porque fueron obligados, no querían estar ahí. Ellos no les interesaba pelear, andaban metiéndose en drogas, estaban poniendo siempre problemas de disciplina, que se querían ir de desertar y terminaban de que se iban en grupos. El problema más grande que nosotros mirábamos, los que estábamos en las zonas de combate y los que teníamos la experiencia de ver eso, fue no tanto el enemigo como nuestra propia gente, porque se endrogaban a tal punto, y el enemigo, en este caso el Vietcong, sabían, entonces vendían las drogas bien baratas y eran muy accesibles para que nuestra gente se endrogara, y el día siguiente no tenían la mente correcta, andaban volando y eran fáciles de tumbar. Así que ellos pues tenían una razón de vender las drogas porque estaban ayudándoles a ganar la guerra fácilmente, como te digo, sin tener que disparar mucho. Para mí poner de nuevo el servicio obligatorio sería un gran error, porque tú no vas a obligar a una persona que te vaya a defender la vida o que vaya a defender el país porque lo obligaron. Si alguien es voluntario, pues así como lo fui yo, sabes que tienes una obligación y lo vas a hacer porque tú quieres estar ahí. Exacto. Luis, usted es un veterano de la guerra de Vietnam y nos podría dar tal vez un análisis de si ahora, en estos momentos, estamos ante un escenario similar o comparable al de la guerra de Vietnam. Estamos en una situación peor, porque en la guerra de Vietnam sabemos que era un conflicto donde en realidad fue mal hecho porque no fuimos con un plan específico. No sabíamos si íbamos a tomar territorio. Como no podíamos guardar todo el territorio por el país tan grande, entonces decidieron de que lo que le llamaban el body count, o sea, que cuántos muertos de ellos tenían, el que más mataba era el que ganaba. O sea que todo se volvió cuántos mataron, mandamos 10. El problema fue, francamente, tropas que eran forzadas a servir mentían. Decían, vimos a 20 de Vietcong muertos. En realidad había tal vez uno. Y luego decían, entre más habían, más los promovían, más subías, más te daban los elogios. Así que yo sé que en las unidades que nosotros teníamos había gente que venía y le decía al sargento, ¿y cuántos mataron esta vez? No matamos a nadie, pero por el reporte tenemos que decir que matamos 22. Ok, 22 van al reporte. O sea que esa es la realidad. Y aquí, como tú puedes ver en esta foto, estoy precisamente con mi rifle y todo en Vietnam. El amigo que tengo aquí a mi lado, precisamente acá, nos tomamos la foto. Al mes murió de un balazo, desafortunadamente una emboscada. Y un muchacho de apenas 18 años que no sabía, se acababa de casar porque vino de regreso de vacaciones, volvió. No sabía que su nueva esposa estaba embarazada, no supo que iba a ser padre. Esas son las consecuencias de la guerra. Así que cuando uno va a meterse en una guerra, tiene que pensar en alguien como Larry, que murió defendiendo un ideal, porque no podemos decir que estaba defendiendo el país, estábamos a miles de millas de acá. Así que hay que pensarlo muy bien, no hay que abrir. Ahorita el conflicto de Vietnam fue lejos. No sabíamos que no iban a haber guerras mundiales, sí sabíamos que nos enfrentamos contra los rusos, contra algunos chinos, porque los chinos mandaban gente a reforzarlos, y igual que en Corea. Así que el conflicto internacionalmente
pero no teníamos el peligro, precisamente por no dejarnos pasar la frontera. Teníamos líneas, decían, ustedes no pueden pasar de acá. Los aviones de nosotros no podían cruzar esa zona, no podíamos tirar artillería sobre esa zona. Sabíamos de que ahí venían todos los refuerzos y toda la caravana llena de combustibles sobre el lado de Laos. Los aviones los miraban, pero no les podían disparar porque estaban en un país neutral que no estaba metido en la guerra. Así que fue una guerra totalmente idiótica. Pero ahora estamos en una situación más difícil porque hay potencial de una guerra atómica. Y te voy a decir por qué. Hay el acuerdo de Teherán fue firmado entre 5 países: Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y dice la gente, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros Venezuela? Es que hay más de 1 millón de venezolanos jóvenes en este país que pueden hacer problemas, hacer actos de terrorismo, de sabotaje, que pueden entretener a las fuerzas mientras están haciendo otra clase de problemas en otros lugares. O sea que, francamente, pueden causar, una persona con un rifle puede causar un montón de problemas, causar apagones, pueden paralizar el tráfico tirando unas púas en la carretera. Todo eso tiene sus consecuencias. Luego tenemos el peligro más grande, que es Corea del Norte. Corea del Norte sabemos que tienen armas nucleares y ellos estarían dispuestos, si nosotros invadimos Irán, de acuerdo a este acuerdo de las 5 naciones, el acuerdo de Teherán, un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos. O sea que todos tienen la obligación de meterse a defenderlos. Significa eso que si nosotros invadimos ahora, va a meterse Corea del Norte y si miran que van perdiendo, Kim Jong-un no le va a importar usar una bomba atómica para nada. Ese loco es capaz de cualquier cosa. Así que ahí es donde te digo cómo vienen los problemas que hay que visualizar antes de meternos a un conflicto donde nadie va a ganar. Luis, ¿y cómo está usted asesorando al presidente Trump frente a este posible escenario de guerra? Mira, hay un grupo de gente que sometemos posiciones que le llamamos. Cada quien tiene que escribir un documento donde dice por qué no conviene esto. Hay cosas que se discuten más confidencialmente, pero también podemos ayudar a poner la presión a través de programas como esto, donde se pueda. Y algunos, como te digo ahorita, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de la gente está dividida, inclusive los que apoyan, los MAGA que le llaman, los que apoyaron al presidente, ahorita están divididos en 50, pero hay 52% que dicen no nos metamos. Esta no es una guerra de nosotros. 48. Hemos visto al mismo Tucker Carlson también siendo bastante crítico sobre eso. Exacto, exacto. Hay mucha gente que está diciendo, 52% dicen no nos metamos porque ellos no nos han atacado a nosotros todavía. Y si vamos a esperar que nos ataquen, entonces va a haber un problema porque tú sabes que si vas a incitarlos, vas a estarlos ofendiendo, apoyando, eventualmente algo va a suceder. Y aquí el peor problema es que la única manera de poder tomar posesión de un país como Irán es bombardearlos y luego meter las tropas para tomar control, como sucedió en Afganistán, sucedió en Irak. Que en Siria tuvimos que mandar, a pesar de que decían que no habían tropas, sí habían tropas, porque inclusive un misil mató a varios de la gente que teníamos ahí. O sea que ese es el miedo que tenemos los que le aconsejamos. Cada quien somete un documento. Esos documentos son leídos. Hoy precisamente estoy hablando con un oficial de inteligencia naval que me dice, hay aquí muchas dudas. Dentro de los mismos asesores de alto nivel militares están diciendo, no hay evidencia de que esta bomba sea inminente. Posiblemente en 10, 15 años, 20 años, si los dejamos, sí la tendrán. Pero ahorita están en la misma posición de hace 20 años. A mí no me interesa que para nada, para mí no deberían de haber bombas en ese lugar de nadie, punto. Y evitar de que Irán las tenga es la mejor manera. Pero tuvimos una oportunidad muy grande durante el otoño árabe, cuando tumbaron a la gente de Siria, también en Egipto, y toda la gente joven se levantó en Irán pidiendo derrocar al grupo, pero ¿qué sucedió? Obama no quiso apoyarlos. Ellos pidiéndole que mandaran ayuda, inteligencia, lo que fuera, no los quiso, me dijeron, eso no es problema de nosotros, es problema de ustedes. Por eso es de que se han estado siguiendo jóvenes
que quieren la libertad, que quieren ser tratados como seres humanos y que ellos podrían ser los líderes de la nueva generación, como sucedió en Siria, donde hay ahora un montón de líderes. Entonces, si podemos identificar a esta gente para tenerlos, eso es lo mejor que el presidente puede escuchar. Decir, ok, si tenemos que sacarlos, saquémoslos. Pero no sirve estar diciendo, ya sabemos dónde estás, va a ser fácil matarte, estás telegrafeando algo muy evidente, el resto del mundo estamos actuando como un montón de asesinos que vamos a decir te vamos a matar cuando nosotros queramos. Si no te entregas, para nosotros debemos callar la boca, decirle, bueno, mira, tú tienes para tal fecha para enviar un grupo de investigadores internacionales y de otros países, no tienen que ser de Estados Unidos, pueden ser de Australia, de España, que vayan a investigar si es cierto que no hay o no hay. Así lo hicimos en realidad cuando teníamos a Saddam, y el terco de Saddam no quiso dejar que fueran gente a investigar si en realidad tenían o no tenían las armas de destrucción masiva. Por eso fue que fue fácil caer en la trampa de decir sí ya la tienen. Pero como te digo, nosotros solo podemos sugerir. Él tiene que tomar la decisión. El problema es que hay gente muy, muy cercana que lo miran a él 3 veces, 4 veces al día, que le están picando el oído. Y hay 2 personas que son relacionadas, esposo o esposa, que han estado haciéndole el doble team, tanto al vicepresidente como al presidente, y nosotros estamos opuestos a eso. Que escuche a Tulsi. Si puso a Tulsi Gabbard como la asesora, entonces que le escuche, porque para eso la puso ahí. Y ella le ha dicho que no hay que correr porque no hay evidencia. Como te digo, si hubiera evidencia hace 30 años, cuando dijeron la primera vez que ya era inminente, lo hubiéramos descubierto. Ahora, quiero ir a un tema un poco más macro, porque hemos visto en estas últimas semanas protestas por muchos lugares alrededor del país, en Los Ángeles, en DC, el No Kings Movement, que si bien no hubo mayor repercusión, sí definitivamente se movieron mucho, estas protestas se volvieron violentas, especialmente en las áreas de California. Pero recuerdo que en la guerra de Vietnam también hubo protestas. Sin embargo, lo que hemos visto en estas últimas semanas ha sido muy distinto, porque muchos de los manifestantes actualmente, según los informes, estarían recibiendo incluso financiamiento de hasta $100,000 que viene del Partido Comunista Chino. ¿Podría esta campaña de propaganda dividir al país cuando se tocan este tipo de temas? Sí, y eso es precisamente lo que el gobierno chino está haciendo, porque es más fácil dividirnos y conquistarnos. Si estuviéramos bien unidos, con la mente clara, no estarían ellos manipulándolo de la manera, pero ellos desafortunadamente controlan muy bien la Internet, controlan todos los medios de comunicación. TikTok, por ejemplo, sabemos de que estuvo siempre manipulado por ellos, y hay otros lugares. Desafortunadamente, el ciudadano americano se ha vuelto tonto, se ha vuelto haragán, no quiere leer, no quiere estudiar, avanzar, solo vea los headlines y ya se las cree, sin leer qué es lo que el contenido del reporte. Ya inmediatamente creen que eso es toda la noticia, y ese es un problema grandísimo. En la guerra de Vietnam fue diferente. Tuvimos el impulso de la guerra de Rusia, más que todo. Porque recordemos de que Lenin durante la época, y eso fue algo que los dictadores chinos han tomado, fue de que ellos dijeron que no podían derrocar a Estados Unidos porque tenemos una capacidad industrial tremenda. Pero ellos sí nos iban a destruir usando a los idiotas útiles, que fue como Lenin llamó a los periodistas. Y sin embargo, el New York Times puso su Pulitzer Prize de orgullosos que les dieron por haber reportado de que el comunismo era lo mejor del mundo, de que era la solución para todos los seres humanos. Los idiotas del Washington Post y del New York Times los invitaron a que fueran allá. Claro, los líderes comunistas lo que hicieron fue que los llevaron a las fincas donde habían soldados trabajando, pretendiendo que eran los granjeros, diciendo que estaban felices, que era una vida tremenda, que era la solución. Fueron a donde estaban las fábricas, lo mismo, construyendo camiones, decía que era lo más lindo que podían hacer en su vida. Y estos tontos agarraron, que se tomaron en serio. Cuando el reporte, el artículo salió en el New York Times y lo leyó Lenin, después de todo eso, y su asistente
eran, imagínate, los peores de la historia de Rusia, asesinos los dos, se rieron y dijeron que no podían destruir a Estados Unidos con guerra, pero sí nos iban a destruir a través de esos idiotas útiles de la prensa. Ese es el problema, que esos idiotas útiles continuaron. Fueron creciendo, fueron expandiéndose, fueron lavando el cerebro a muchos de los profesores y los maestros que tenemos en las escuelas. En Vietnam, las historias que daban eran totalmente falsas. Ellos los ponían en la opinión pública y también había muchísimo, pues recordemos una cosa, en esa época teníamos el servicio mandatorio. Tú recibías una carta, decías, tienes que reportarte en tal y tal fecha y no tienes otra opción. Muchos se fueron a Canadá huyendo, que no querían servir. Los que salieron a demostrar eran gente que estaban opuestos a servir. Ellos no querían ir a la guerra. Entonces, esas eran verdaderas demostraciones, gente que sí sentía en carne propia lo que estaba pasando. Claro, fueron empujados por gente que puso dinero para que se opusieran. Estas últimas demostraciones, esos bochornos, porque en realidad no son unas cosas que diga, como dijeron los demócratas, Schumer inclusive, que eran pacíficas. Para mí, quemar un carro no es nada pacífico. Y lo que han visto es de que todo el elemento de la gente china ha estado enviando dinero y estamos ahorita siguiendo el dinero a propósito, porque todo ese dinero vino a través de organizaciones no lucrativas que dieron dinero. Encontramos, y te voy a conseguir una copia, porque habían en una periodiquito que se llama Craigslist, habían anuncios que te decían, si tú vas a protestar, vas a marchar, a participar, te garantizaban $150 por ir 3 horas. Te decían, venga, participe, te vamos a pagar 3 horas mínima, $150. Si tienes tu cartelón, te damos $20 más. Y si logras hacer algo de que aparezcas en la televisión haciendo el bochorno, te vamos a pagar más. O sea que eso para mí no es algo espontáneo. Eso fue algo organizado de intereses que odian a Estados Unidos, que nos quieren destruir, y que la gente no se dé cuenta de eso es una pena, en realidad, que estén lavándoles el cerebro, porque todo lo que tienen que hacer, chequen Craigslist. Ahí está toda la información dónde tenían que llamar, dónde tenían que reunirse. Hemos visto que había gente que eran homeless. En Washington yo vi a una gente que venía, me acerqué y les digo, ¿de dónde van? Gente con problemas de alcoholismo, andaban con botellas aquí entre sus chaquetas y me dicen, me dice que están pagando $150 por ir a demostrar y vamos, no tenemos que hacer nada. Digo, bueno, imagínate. Y la mayoría de estos eran gente homeless que están metidos allá a través de la estación de tren, que todos se reunieron y fueron a marchar. Ellos estaban enterados y yo les digo, bueno, ¿y qué vamos a protestar? Yo no sé, a mí me pagan $150. Bueno, sí. O sea que esos son las nuevas demostraciones. Hay gente organizada, se ha visto en los videos que hemos tomado, que la policía tomó, y sabemos que ellos andaban con las cámaras, pero algunos se descubrieron por un momento, y se ven que son muchos de los mismos que organizaron todos estos de Black Lives Matter, todos los relajos que vimos en el 16. Así que no hay nada nuevo, solo que el dinero viene, ahora el dinero fue más de lo que invirtieron. Y toda esa propaganda que estuvo en la internet agitando a la gente no vino de gente de aquí de Estados Unidos. Luis, y para cerrar esta conversación, porque es un tema muy grande que abarca muchos frontes, pero hay algo que también preocupa al pueblo americano, porque al parecer esta nueva generación está teniendo otro tipo de ideologías y apoya ciertas ideologías marxistas, comunistas. Hay un estudio reciente que muestra que la mitad de la generación Z apoya el marxismo y según Axios hay hasta un 70% de millennials que votaría a favor del comunismo. Y entonces, ¿cómo se combate una propaganda así? Por lo menos en la guerra de Vietnam, las personas que fueron a la guerra, a pesar que fue servicio militar obligatorio, ellos venían de papás que ya habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, había un conocimiento y una experiencia y una sensación mucho más cercana sobre lo que era realmente enfrentarse al comunismo. Pero, ¿cómo podemos hacer ahora?
Lo que se está haciendo que es desmantelar todo ese sistema en las escuelas, que les están lavando el cerebro a los niños de chiquititos, porque ese es el problema que tenemos, que los niños van creciendo. Y lo que estaba diciendo estas encuestas, aquí en la Florida, la Cámara de Comercio hizo unas entrevistas muy bonitas y unas encuestas muy, muy interesantes, porque descubrieron que 40% de los gente menores de 40 años para abajo, de 18 a 40 años, la opinión de ellos sobre el comunismo y el capitalismo, y desafortunadamente 72% de ellos dijeron de que el comunismo y el capitalismo eran iguales, que ninguno de los dos era peor o mejor. Luego les preguntaron si ellos votarían por un candidato que empujara las ideas comunistas, y de nuevo 70% dijeron que sí. Estos muchachos de 40 para abajo. Eso es preocupante porque no se están enterando de las realidades. Obviamente el problema es de que todo lo que leen, que a ellos les interesa, son mentiras que publican Cuba no te va a decir lo que están haciéndole a la gente, China no te va a decir lo que están haciendo, que solo un grupito vive bien, y ellos quieren dominar el mundo como se les dé la gana. Pero yo te aseguro una cosa, la mayoría de granjeros y la gente finqueros de China que trabajan duro todo su momento, ellos no viven los lujos que viven los líderes que ellos tienen. O sea que ahorita lo que hay que hacer es reeducar a los muchachos, a los niños desde que empiezan de párvulos, empezar a enseñarles el patriotismo y la diferencia verdadera entre lo que es el comunismo y la libertad. Porque mientras sigan lavándose el cerebro a los niños, el problema es de que poco a poco van subiéndole más. Yo he tenido unas discusiones con muchachos que están ahorita de 16 años que tienen una idea tan mal, tan equivocada de lo que es en realidad el comunismo en sí, y me dicen, y les digo, es que el comunismo no puede existir por el ser humano. O sea que eso deberían de ser educados. La única manera que podemos resolver es educación. Luis Quiñones, muchas gracias por compartir no solamente su análisis sobre este reciente conflicto, sino también su experiencia como un soldado en Vietnam. Seguiremos muy de cerca cada uno de estos temas, así que gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que nos visite aquí en Desde el Capitolio. No, siempre y cuando, y por supuesto, como les digo a ustedes, les agradezco que son una fuente de información verdadera y que están dispuestos a tocar los temas que los otros no se quieren acercar. Gracias por su confianza, Luis.